Hola, bienvenidos a nuestro podcast Café con Dios. Estamos muy contentos de que estén una vez más con nosotros. Yay. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es nuestra base, es lo mejor que podemos tener, que es el evangelio. Exactamente, es bien importante vivir el evangelio, predicar el evangelio y creo que va a ser fundamental porque muchas veces tenemos el evangelio para los nuevos nada más, Amén. para los que todavía no aceptan a Cristo, pero el evangelio es el centro de nuestra vida. El evangelio es algo que tenemos que tener presentes nosotros todos los días y en todo momento. Amén. Y la palabra evangelio se puede llevar como en tres grupos de palabras, que es evangelium, que es las buenas noticias, evangelizo, que es proclamar las buenas Ujú, noticias, y evangelistas, que es el que lleva las buenas noticias, ¿no? exactamente. Y me gusta porque tú tenías algo que hablar al respecto, que cómo se usaban estas palabras en Ajá. aquellos tiempos. El evangelium, o esa palabra griega que usaste, que es evangelium, era esa gente salía encargada del gobierno y entonces ellos eran los que daban esas buenas noticias. Ya viene el rey, Ujú. o ganamos la guerra, o daban noticias, ¿no? Daban noticias a todo el mundo. No había redes sociales, no había podcast tan buenos como este, pero así se daban las noticias. Una persona era el que corría, el que iba, y ese era el evangelio, ¿no? Una buena noticia. Amén. Y el evangelio muchas veces se puede malinterpretar, y el día de hoy Ujú, vamos a hablar lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio. sí, El evangelio primordialmente no es como que lo que hacemos, no es lo que podemos hacer, sino es lo que ya se hizo, ajá. lo que Dios hizo ya por nosotros en la cruz, y lo que vino a traer a nosotros, que es una buena noticia, ¿no? Sí, exactamente. Creo que es bien importante eso que tú dices. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la obra de Cristo, pero también muchas veces es mucho más poderoso el evangelio o esa buena Ujú, noticia cuando se nos da una mala noticia antes. Creo ujú, que eso es fundamental para el evangelio, ¿no? Necesitamos dar la mala noticia. ¿Cuál es? Estamos separados de Dios por nuestros ujú. pecados, estamos muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces, creo que eso lo platicamos ahorita antes de empezar, ¿no? Muchas veces no causa un impacto fuerte porque, pues sí, está suave las buenas noticias, pero necesitamos recibir las malas noticias antes, ¿no? Amén, amén. Y es que lo que envuelve el evangelio es recordar lo que Dios ya hizo por nosotros, es Ujú, saber que estábamos destinados a vivir una vida alejados de Él, estábamos destinados a vivir una vida en destrucción, como tú sí, decías, en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero un muy buen día vino nuestro Salvador, dio su vida por nosotros, eso. hizo lo que nadie estaba dispuesto a hacer, Ujú, que es pagar por nuestra vida, nuestra salvación a precio de sangre. ujú. Y no fue cualquier tipo de sangre, fue la sangre más valiosa. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que el evangelio sea gratis, no lo hace Barato. barato. Exactamente. Exacto. Que sea gratis lo hace muy valioso porque fue el que lo hizo, es lo que lo hace valioso. Fue Jesucristo el que vino a dar su vida por Sí, nosotros. y ahí es donde está la clave de lo que decías ahorita, ¿no? Todo el evangelio depende de Cristo, de la obra que Él ya hizo en la cruz. Por eso, una de mis frases favoritas de la crucifixión es: "Consumado es, ya fue hecho todo". Yo ya lo hice todo, ahora ustedes lo único que tenemos que hacer es aceptar, es creer en Cristo Jesús y ponerlo como nuestro Señor y Salvador, pero entonces es ahí donde tú decías ahorita al principio, muchas veces fallamos porque pretendemos el evangelio como algo que tiene que ver mucho con nosotros. Y sí, tiene que ver con nuestros pecados, pero tiene que ver con que Cristo ya pagó y ya murió por nosotros. Amén. Hace poco escuchaba un discurso, una predicación de Billy Graham, y decía Ujú. algo muy bonito que decía: Dios te ama. Mm, O sea, en eso envuelve todo el evangelio, es que Él todo lo hizo por amor, Dios te ama, Dios te ama. Y si en esta hora tú necesitas que alguien te recuerde que Dios te ama, Él murió por ti, vino a hacer lo que nadie vino a hacer. O sea, ¿qué más acto de amor podemos sí, pedir de parte de Dios si Él ya lo hizo todo? sí. A veces el enemigo creo que viene y nos mete mentiras en nuestra mente diciéndonos que no somos Mm, amados, cuando realmente todo lo que ha hecho el Señor es una demostración
tan grande de su amor por Sí. nosotros. Y ahí es donde a mí me encanta que la Biblia, que Pablo hace esa declaración, dice, en esto consiste el amor, en que fuimos, aun cuando éramos pecadores, Pecadores. Cristo murió por nosotros. Entonces, eso nos lleva a entender el Evangelio como, ok, no necesitas ser perfecto para recibir el Evangelio. No, no somos perfectos. No. Nadie, lo decías ahorita, o sea, nadie podía salvarnos más que Cristo. Así como la Biblia dice que es el primer, como Adán, el primer Adán pecó y por su culpa todos fuimos condenados, Ujú. así tenía que venir un hombre perfecto, un primer hombre, el segundo Adán, dice la Biblia, que es Jesús, y es el único que podía traernos salvación. Entonces, solamente en Jesús, eso es creo que el centro del Evangelio, solamente en Jesús. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay nada más que el Evangelio es solamente creyendo en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es ahí donde obtenemos la vida eterna y la salvación. Amén. Entonces, eso es el evangelio, es lo que Jesús ya vino a dar, es la buena noticia. Y ahora me gustaría como que entráramos en detalle de lo que no es el evangelio, Sí, que muchas veces nos enfocamos en lo que es no lo es que el no es evangelio en y nuestra predicación. ponemos de lado lo que sí es. Sí, eso es un punto bien importante, porque a veces predicamos y no predicamos el evangelio. A veces le decimos a un amigo, a un compañero de trabajo, oye, ven, mira, ven, te invito a la iglesia, vamos a orar por ti y vas a tener un trabajo mejor. Ujú. Te invito a la iglesia, vamos a orar por ti y Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a sanar y todo eso Dios lo puede hacer, pero eso no es el evangelio. Ujú. Ese no es el evangelio, o sea, nosotros venimos a proclamar a Jesús, que Sí. Jesús vino y murió por nosotros, estábamos perdidos sin Él, estábamos lejos de Dios y la buena noticia es que Cristo murió por nosotros y puede darnos salvación. Que es ahí donde entra el buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿no? ¿Sí? Es sí, todo eso puede venir a tu vida, pero lo más importante es que te encuentres con Jesús, es de que busques a Jesús, que busques su reino, que busques eso lo que Él nos ha dejado para que podamos vivir una vida plena, como lo decía en el domingo, en Él. Eso es clave, porque mira, entonces, si nosotros decimos, ven a la iglesia y aquí vas a sanar, ven a la iglesia y aquí vas a recibir un mejor trabajo, si alguien no lo recibe, porque no es el plan Se de va a Dios, decepcionar. pues va a decir, ah, no, pues me engañaron, Ujú. ¿no? Y entonces podemos ver la Biblia, creo que el Evangelio lo vemos poderosamente en la vida de los apóstoles. Todos murieron de maneras terribles. O sea, no a Ujú. todos les fue bien, o sea, los persiguieron, los metieron a la cárcel, todas esas cosas, pero ellos tenían su fe centrada en el Evangelio, en que Amén. Cristo había muerto por ellos y ellos ya tenían vida eterna y por eso no les importaba nada más. Entonces creo que Amén. ahí es donde está la clave. Nosotros no enfocarnos en lo que no es, ¿no? O sea, lo decías tú muy bien, Dios puede sanar, nosotros hemos visto a Dios sanar muchas enfermedades, Amén. hemos visto restaurar muchos matrimonios, la semana pasada que hablamos con Sammy, ¿no? Restaurar su vida, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que somos salvos y entonces, como tú decías ahorita, lo que mencionábamos este domingo pasado en la predicación es, entonces así es como disfrutamos de una vida plena. Ujú. Yo no sé qué está pasando, tengo trabajo o no, me siento mal, me siento bien, pero lo que sí sé es que soy salvo por la gracia de Jesús. Amén. Otra cosa que no es el evangelio es que a veces predicamos un evangelio conforme a nuestras ideas, a Sí. nuestra manera de ser y nos proyectamos un Dios conforme a lo que nosotros somos, ¿no? A lo que nos gusta. Es que ese es un punto importante, no son nuestras ideas personales, ese tampoco es el evangelio, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo veía a alguien que le decía a unos muchachos y les decía: "La Biblia dice, muchachos, que ustedes deben de cortarse el pelo y traer el pelo". Y dije: "Ah, caray, ¿en cuál Biblia dice eso? Nunca lo he leído", ¿no? O sea, andaban acá medio peso pluma, traían el pelo del peso pluma, y este hermano les estaba diciendo así como que yo dije: "Ah, caray, pues no sabía que decía eso", ¿no? Ujú. Entonces, ese es un punto, o sea, el evangelio no es lo que a mí me ha funcionado en ciertas Ujú. ideas o en ciertas cosas que yo dejé de hacer, ¿sí? O sea, no tiene que ver con hace un tiempo en una conferencia, la conferencia de Un Corazón, no me acuerdo quién decía, pero creo que era Marcos, güey, que decía, las verdades bíblicas son distintas a A tus nuestras verdades. convicciones personales. Hay Mm. veces que yo tengo algunas cosas, yo hago esto,
Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ¿no? Decir, a mí me gusta orar a las 6 de la mañana y no puedo decir, hermanos, todos tienen que orar a las 6 de la mañana. Así es el evangelio. Eso no es. Así es. Ver esas personas. Y otras cosas son, creo que a veces ponemos a la altura del evangelio, ah, nuestros orgullos a veces alguien ha escuchado aquí, yo soy de una iglesia de la sana doctrina, ¿no? Ujú. Yo soy de la iglesia esto, ¿no? Y somos muy orgullosos de nuestras convicciones que no son bíblicas o de nuestras instituciones y lo ponemos a la altura del evangelio. Pero no es Ujú. eso. Me encanta que Pablo dice, yo no tengo nada de qué gloriarme, solamente me glorío de una cosa, de Amén. Cristo y Cristo crucificado. Wow, amén. Porque es que realmente todo está, o sea, hay un profesor que decía, o sea, si nuestra vida cristiana está basada en que Cristo murió y resucitó. Mm, O sea, si Cristo no resucitó, pues no tenemos nada. O sea, exacto. nuestra gloria viene de parte de Dios, todo lo que somos viene de parte de Dios y si a algo le rendimos gloria y adoración y todo lo que se le merece es a Dios porque Él ya hizo toda la obra en nosotros. Eso, Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar el Evangelio, es aceptar esa buena nueva. sí. Pero, ¿qué pasa cuando no la aceptamos? Que ahorita podemos ver, o sea, no hay manera de que alguien no haya escuchado las buenas nuevas. Ahorita con las Casi redes todos, sí. sociales, la televisión, la manera en que nos manejamos, es casi imposible, solo en las etnias que están muy lejanas, muy Ujú, apartadas, son las que no han escuchado el evangelio, pero nosotros, los que estamos al alcance de las redes sociales, del Internet, hemos escuchado de Dios, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que nos aparta de o qué es lo que nos detiene de aceptar esa buena nueva? Y venía a mi mente el versículo que dice, o sea, Dios no vino a condenar. Y es cierto, Dios no ujú, vino a condenar, pero es que la verdadera condenación viene cuando nosotros rechazamos la luz. sí. Dice, y esta es la condenación, que vino la luz a este mundo, pero el hombre amó más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran Malas, malas. sí. Creo que tiene que ver mucho con eso. Fíjate que lo meditaba en estos días. Meditaba que a veces cuando vemos tan cerca el evangelio, cuando muchas veces Dios nos habla, porque a mí me pasaba mucho. Yo cuando, estaba apenas en mi adolescencia con ese jaloneo que sí que no, o sea, yo siempre me enfocaba en lo que ya no iba a poder hacer. Ujú. Ay, no, pero es que a mí me gusta mucho esto. Y a veces creo que eso pasa, lo que tú decías ahorita, lo que escribe muy padre Juan, dice, la luz vino al mundo, pero esa fue la condenación de las personas que amaron más las tinieblas que a la luz. Y es ahí donde creo que tiene que ver mucho con muchas veces la mala idea del evangelio que damos, ¿no? O sea, muchas veces este es el evangelio que predicamos, ¿no? Ya no vas a poder ir a los bailes, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder, todas esas Todos los cosas. nos. Todos los no. Pero al contrario, ¿no? O sea, cuando tú predicas el evangelio, ya vas a tener vida eterna, vas a tener una relación con Dios, Libertad. vas a ser libre, vas a tener una familia bien padre que es la iglesia. O sea, eso creo que tiene que ver mucho. O sea, como tú decías ahorita, lo decías de lo que escribe Juan. O sea, amamos más las tinieblas que a la luz. Pero no nos damos cuenta que, como decíamos la semana pasada, o sea, que en el pecado somos esclavos. ¿Y sabes qué, amor? Muchas veces amamos más las tinieblas que la luz, porque estar expuestos a la luz duele. Ujú, claro. Estar expuestos a la luz trae a flote lo que Ujú, somos realmente. O sea, estar expuesto al evangelio, a lo que Dios dice, es decir, guau, eso es lo que soy, sí, esa sí, es mi realidad. sí. Y a veces no queremos aceptar esa realidad. Sí, porque como decíamos también la semana pasada, vivimos engañados, ¿no? Ujú. No, pues no soy tan malo, no, pues yo me porto bien, no hago estas cosas, no hago lo otro, porque nos comparamos con otros, ¿no? Pero cuando llega el evangelio, entonces ya vemos a Cristo Ujú. Jesús y decimos, ay Dios, no, pues sí estoy echado a perder, ¿no? Entonces creo que eso va a ser bien importante, porque a veces a lo mejor hay alguien aquí que está recibiendo la palabra y como que no da el paso de fe, no da ese siguiente paso. Creo que tiene que ver mucho con eso, o sea, eh, estamos siendo esclavos por el pecado y no nos damos cuenta de eso. Y no nos damos cuenta que cuando recibimos el Evangelio, cuando recibimos la palabra de Jesús, ahí está la salvación, la libertad, la completa Ujú. libertad, ¿no? Y entonces,
una de las cosas fundamentales que por eso tenemos que recordar como iglesia el Evangelio es que en Él somos libres, en Él somos Ujú. completos, en Jesús somos completos. Y entonces eso nos hace evaluar lo más importante que es Dios. Me encanta que Pablo, hablando no del pecado, Pablo está hablando de sus ideales y sus tradiciones religiosas. Dice, Religiosas. todo lo tengo por basura, por lo Ujú, maravilloso que es Cristo Jesús, ¿no? ujú. Y entonces a veces eso también Que el pasa. cual él tendría de mucho de qué gloriarse, o sea, bien lo dice, o sea, soy judío de judíos, yo soy el que he seguido la ley al pie de la letra, Ajá, pero todo eso es basura cuando se enfrenta uno con el evangelio de Dios, con lo que es Dios mismo. exactamente. Sí, es lo más importante, ¿no? Y por ejemplo, Romanos, Pablo mismo dice, no me avergüenzo del evangelio porque Es es poder poder de de Dios. Dios, ¿no? Es el que trae salvación a los judíos primeramente, pero también a los griegos, ¿no? Y ahí es donde creo que está la fuerza de la iglesia. Creo que a veces, como te digo, o sea, creo que nos avergonzamos del evangelio, creemos que es muy poca cosa decir que Cristo murió por nuestros pecados, pero y por eso queremos echarle más crema, no, no, milagros y que Sí. llueve oro y que el Señor rellena muelas de oro y todas Ujú. esas cosas que, okey, si quieren un Ajá. relleno de oro, pues está bien, ¿verdad? Dios lo puede Sí, hacer, sí, Dios sí, puede hacer sí. todo. Pero el evangelio, Cristo murió por nosotros, Dios se hizo Ujú. hombre, estábamos lejos de Él y Él nos trajo una vida nueva, es lo más grandioso que tiene la Y es que iglesia. el evangelio no tiene nada que ver con nosotros, como Otra decías ahorita, o vez, sea, tiene que ver todo con Dios, o sea, para predicar el evangelio, para dar las buenas nuevas, necesitas humildad, necesitamos humildad. lo que sí, No se trata de tus talentos, no se trata de lo que tú puedas hacer, no se trata de tus miles títulos que tú te quieras poner, evangelista, profeta, ponle el título que tú quieras, rellena muelas. rellena, muelas, todo el título que tú quieras, no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios, de lo que Él ya Exacto, hizo, que Él merece la gloria, la alabanza y todo. O sea, para dar el evangelio necesitas humildad, pero también para recibirlo necesitas mucha humildad, eso. porque para darlo necesitas, Señor, gracias por los talentos que me has dado, gracias por los dones que me has dado, Señor, pero sin ti nada Ujú. soy. Sin ti esto no es nada, o sea, nuestras buenas obras son como trapos inmundos ante Él, o sea, no hay nada Exactamente. bueno que le podemos dar, pero es por su gracia que Él nos permite poder aportar a este gran trabajo que es el Evangelio. Esa es la clave. Por ejemplo, eso que dices de la humildad es poderoso, ¿no? Porque a veces nosotros nos olvidamos del evangelio porque decimos: "No, ya soy bien santo y ya Ujú. oro", Todo es de mí, pero todo se enfoca en mí. Pablo dice, "El primero de los pecadores soy yo". O sea, Ujú, Pablo dice: "El más pecador de aquí es el que está escribiendo esta carta". ujú. Y entonces ahí es donde nos da la fuerza y el entendimiento para entonces poder vivir el evangelio, recibir el evangelio. No se trata de lo que tú puedes hacer. O sea, a mí me encanta porque la obra del evangelio es una obra completa. Y eso lo vemos en la Biblia. La Biblia dice, el que, escucha esto, el que empezó la buena obra, Dios, Ujú. que empezó la buena obra en ti, la va a terminar, la va a Mm. perfeccionar. Y eso es el evangelio. Por eso muchas veces creo que también esa es otra razón por la que porque no queremos aceptar el evangelio. Uno de los que está aquí con nosotros en la cámara, por mucho ¿Ah, tiempo sí? tenía miedo, ¿no? ¿Quién? Es que no voy a hacer, es que no puedo, no voy a hasta un amigo una vez lo regañó muy padre, ¿no? Porque es que le voy a fallar a Dios, el Sammy. Ajá. Entonces, te veía como que querías saber el chisme, Pero pero espérate, ¿cuál de? Pues tenemos muchos Samis, ya, ¿eh? no, 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 eso, si quieren saberlo, vengan a la iglesia el domingo. Entonces, pero a veces el problema, no, no, es que no quiero aceptar el evangelio, no quiero recibir, porque le voy a fallar a Dios. El que, otra vez, se trata de Dios. El evangelio es el que empezó la buena obra, la va a terminar en Terminar. ti. O sea, tú vas a ir creciendo en su palabra, en oración, en congregarse, en predicar, en tus ministerios, pero el que hace la obra es Dios. Es Dios, o sea, y ahí es donde es que muchas veces confundimos las buenas obras, o sea, que, o Ujú, sea, son parte de, pero no es lo esencial, o sea, las buenas obras no son para tu gloria, son para la ujú, gloria de Dios, o sea, ahí es donde entra el versículo que dice, o sea,
vosotros somos la luz del mundo. Una ciudad en alto, una ciudad sobre un monte no se puede esconder. O cuando se enciende una luz, no se mete Debajo no del se almud. pone debajo del Almud. almud. Decía Ujú. que almud era como una cajita donde se ponía líquidos, que también ponían como frutos, cosas ahí. O sea, no lo pones debajo de, sino se pone encima de lo que es la lumbrera para que alumbre a todos los que están en la casa. Dice, Ah, sí. y así vuestra luz alumbre de tal manera que sea vista por los hombres y los hombres alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Tus buenas obras no son para tu Para gloria, tu son gloria. para Dios, para Sí. que los hombres que los vean puedan alabar a nuestro Padre que está en el cielo y digan, wow, este es el Amén. Evangelio, wow, qué gran noticia me has dado. Dios es bueno, Dios dio su vida por mí, por ti, mira lo que ha hecho por ti, lo sé que lo puede hacer por mí. Así. Eso, Esa es la para eso es clave. la luz, para eso se nos ha dado la luz, para eso se nos ha dado las buenas obras, no Para para eso son, nosotros, no para para Dios. sí, no para presumirlas, ¿no? O sea, por No, ejemplo, sí, es bien importante, o sea, alguien salvo tiene que dar buenas obras, sí o sí. El Señor Jesús es parte lo de, dijo, un árbol bueno va a dar buen fruto. Así de sencillo, ¿no? Si alguien dice, yo soy salvo y no está dando buenas obras, pues allá él y el Señor, ¿verdad? Pero pues no checa mucho eso, ¿no? Entonces, eso que tú dices es bien importante. A veces nos gloriamos de nuestras obras, ¿no? O sea, esa frase es a mí no como me el gusta, mal ¿no? del hombre, ¿no? Es Sí, buscar la la vanagloria, gloria es siempre, ¿no? buscar el Yo poder. soy de la sanísima doctrina de está bien, o sea, qué padre que te funcione a ti, pero, o sea, nosotros debemos de Yo soy tener de Cristo, el exactamente, que ¿no? dio mi vida por mí. Exactamente. Es ahí donde nosotros debemos de estar enfocados y por eso decíamos al principio, por eso como iglesia estar volteando el evangelio, a ver, ay, qué tanto me estoy saliendo del evangelio, qué tanto me estoy yendo por otras ondas, ¿no? Y que son importantes, o sea, los ministerios son importantes, este, el mover del espíritu es fundamental, sin el espíritu, decíamos el domingo, no hay vida Sí. plena, pero lo más importante es nuestra salvación. Entonces, creo que ahí es donde nosotros vamos a disfrutar de esa vida, ¿no? O sea, estoy sirviendo a Dios, estoy, creciendo en mi ministerio, pero lo más importante es que estoy siendo salvo. Le decía, no me Amén. acuerdo a quién, a alguien le decía la semana pasada, me encanta lo que hace Jesús cuando manda a los discípulos a predicar y entonces ellos regresan bien contentotes, no, hombre, echamos fuera demonios y tarará, y el diablo nos hizo los mandados y Dios sanó enfermedades, todo eso. Y me encanta que Jesús dice, no se gocen por eso, dice, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Wow. Entonces, eso es, ¿no? A veces lo decíamos, nos gozamos más porque soy el profeta, soy el esto y lo otro. Está padre, ¿no? Está súper bien, Dios No lo va a es, hacer, no es pero lo eso no es el máximo, centro. no es Eso el no es el centro, centro. no es el centro. Eso no es el Dios, centro. Dios es el centro de todo. Y yo creo que de los tiempos, o sea, desde Adán y Eva, y hace poco que leía Génesis, cómo el Señor siempre, o sea, al mirar la humanidad decía, wow, estos hombres cabezones, Cabezones, sí. sus pensamientos siempre van a ser dirigidos hacia el mal. Ujú. Y me gusta mucho esa porción cuando el Señor mira la tierra, cuando está Noé, y la mira y no la mira con enojo como a veces nosotros podríamos pensar, ¿no? La mira y se entristece. Y quiero leer esto que dice, lo encuentran en Génesis 6 y dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber creado al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Yo me imaginaba el día de hoy y Noé, y es interesante cómo destruyó a toda la tierra y solo Noé fue hallado justo. Y dice que fue el único porque era justo entre los que lo conocían. Y muchas Mm, veces nosotros, entre los que nos conocen, no somos hallados mm, justos. Si el Señor mirara a la tierra el día de hoy, ¿cómo nos encontraría? tracas. ¿Seríamos de esos de la familia de Noé o seríamos de los otros que estaban sus pensamientos totalmente guiados hacia el mal? Sí.
¿cómo nos vamos a encontrar? ¿Cómo nos ve el Señor? Ahorita estamos viviendo unos tiempos de mucha perversidad, de mucha maldad. Y sé que el Señor está mirando a la tierra en este momento, pero ¿cómo somos encontrados nosotros? Sí. ¿Estamos abrazando el evangelio? ¿Lo estamos abrazando? ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo estamos compartiendo? Porque un gran tesoro no es para que tú lo agarres y lo Ujú. escondas, es para que lo compartas. Esa es la clave. Y creo que ahí tiene que ver mucho lo que tú dices, o sea, como iglesia, creo que ese sería el punto con el que podríamos ir terminando. ¿Cómo compartimos el evangelio? ¿No? O sea, hay veces, escuchaba apenas esta semana algo que se me hizo muy interesante. Dice que un pastor en un pueblo tenía una iglesia y pues la iglesia no crecía y no crecía, no se podía llenar más de 50 personas, ¿no? Y en ese momento alguien puso una discoteca, un bar bien chidota, ¿no? Y ¡pum! Se llenaba todos los días, todos los fines de semana lleno, y el pastor desesperado. El pastor fue y le preguntó al del bar: "Oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para llenar el bar?". Dice: Ujú. "¿Cómo que usted me viene a preguntar eso?". "Sí, ¿cómo le haces?". "Es que mire, usted tiene el bien y lo vende mal. Yo tengo el mal y lo vendo bien". O sea, a Mm, veces tenemos la gran noticia del evangelio, pero la presentamos mal. sí, O sea, no hacemos algo que sea entendible, no hacemos algo que la gente pueda recibir, porque volvemos a lo mismo. Tratamos de de gloriarnos, impresionar, ¿no? impresionar usando palabrería, wow, qué fancy, ¿no? Y la Sí, gente, no sé ni de qué habló. Mucho ¿verdad? grito, no le entendí nada. Expone la palabra con humildad. ¿Cómo la exponía Jesús? Exacto, ese es el punto al que vamos, ¿no? O sea, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Y Amén. Jesús le decía: "Un sembrador salió a sembrar", toda la gente: "A la torre", o sea, eso sí lo entiendo, ¿no? O Ajá. sea, el reino de los cielos es como un hombre que tenía un lugar y encontró un tesoro, o sea, la gente entendía lo que Jesús estaba diciendo. Y es ahí donde creo que necesitamos presentar el evangelio de una manera entendible. O Ujú. sea, cada domingo es una gran oportunidad para presentar el evangelio de una manera que se entienda. O Amén. sea, lo que tú dices, ¿no? De repente que, queremos predicar de una manera bien acá, bien exoticona, ¿no? Y sacamos unas palabras bien poderosas, pero no entendemos nada, ¿no? O Ujú. sea, al final de cuentas, el ejemplo que tenemos en Jesús, el ejemplo que tenemos en Pablo, un gran maestro, ¿no? Amén. Pablo, todas las cartas que escribe son sumamente entendibles, porque creo que eso es primordial como iglesia, o sea, presentar el evangelio de una manera sencilla, de una manera que se pueda recibir. Amén. La palabra que tenemos es la que hace la obra. O Ujú. sea, la palabra, esta semana en una reunión de pastores, un pastor nos dijo algo maravilloso que me encantó. Dijo: "Ustedes honren la palabra, prediquen la palabra como es y ella hará la obra". Amén. Entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio de una manera entendible, de una manera dinámica, de una Ujú. manera, Pues con tus palabras, con tus acciones, en tu manera de vivir. O sea, hay tantas maneras, muchas, o sea, somos las cartas escritas. O sea, es nuestra vida la que refleja el evangelio muchas veces. A eso. veces la gente somos cabezones de por sí, o sea, por naturaleza. Entonces, Todavía hay trata, gente que le va a la América. entonces, ya empezaste con tu food. Bueno, somos cabezones de por sí. Entonces, presenta el evangelio. Muchas veces en nuestras palabras, son bloqueadas por nuestras acciones. Predicamos de un Dios de amor y nos odiamos entre nosotros. Predicamos de un Dios de perdón y nosotros no nos perdonamos. Sopas. Predicamos de un Dios que te cambia la vida cuando tú no quieres que te cambie la vida, Yo así cuando no soy, yo así quieres nací. soltar, sí, cuando no quieres soltar tu mal carácter. Vamos, iglesia, sí podemos, o sea, tenemos la gran responsabilidad de compartir el evangelio. Es, es el mayor tesoro que Dios nos ha dado. Imagínate que tú le entregues un tesoro tan preciable a alguien y no lo comparta de la manera que tú quieres que lo comparta. Sí, Hay gente perdiéndose, no le pongamos cargas encima, la gente ya viene muy cargada, no le pongas más. Dale el evangelio, que el evangelio es el que quita las cargas. esa es la Vengan a verdad. mí todos los que estén cansados y trabajados.
El yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. Mm, Él no viene a poner cargas, a veces nosotros ponemos cargas. más. Él no. El evangelio te hace libre. El evangelio te muestra el camino, es el camino del bien y del mal. Yo te recomiendo que vayas por el camino del bien. Ese es el evangelio, ¿no? Y entonces creo que necesitamos eso, o sea, predicarlo, Amén. vivirlo y predicarlo. O sea, no nada más con vivirlo. O sea, sí podemos vivirlo, pero también tenemos que enseñarlo, tenemos que predicarlo. Y entonces ahí entran muchas cosas, entra la oportunidad de hablar con alguien. Nosotros, por ejemplo, hace un tiempo hemos entendido y hemos visto que es bien necesaria la relación para poder predicar el evangelio de una mejor manera. Es bien importante, por ejemplo, relacionarnos con las personas, ¿no? O sea, porque a veces parecemos vendedores de Herbalife, nomás como Y no te metas con Herbalife. como el TikTok, ¿no? ¿Estás solo? Ay, es que así me gustan a mí gorditos. Ay, sí, es que vendo Herbalife, ¿no? A veces así parecemos, ¿no? ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas? Vamos Esperamos a la el perro, iglesia. sí, no, Y no. no es así, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, nosotros creemos mucho en las comunidades pequeñas, en los grupos pequeños, ahí es donde más fácil puede entrar el evangelio, ¿no? Porque las personas nos escuchan, las personas dan su punto de vista, yo pienso esto, yo estoy pasando por esto, y por eso nosotros creemos que los grupos pequeños encontramos libertad. Amén. Entonces, ahí es donde está la clave, ¿no? En las relaciones, ¿no? Porque muchas veces, hermano, ya prediqué el evangelio, sí, les mandé a todos mis amigos en Facebook, Cristo te ama. Pues es una buena parte, es un inicio, pero no has predicado el evangelio. Ujú, O sea, necesitamos relacionarnos con gente. Es lo que hacía Jesús. ujú. Jesús iba a las fiestas de los pecadores, Jesús iba a comer con ellos, fue al pachangón que armó Mateo y ahí predicaba el evangelio. Y lo que tú decías, los fariseos todo lo contrario. No, hombre, Jesús está comiendo con pecadores. Ponían cargas, por eso Jesús les dijo, ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Entonces, Amén. eso es el evangelio. Así es como tenemos que predicar el evangelio, con dinamismo, con mucha creatividad, Con honestidad y transparencia. con transparencia, con honestidad. O sea, no somos Superman, no somos los santísimos, no somos eso. O sea, presentarnos como somos, ¿no? Y Amén. eso nos va a ayudar a tener más credibilidad. Amén. O sea, somos, al fin de cuentas, somos humanos imperfectos que hemos sido transformados por medio de aquel que es perfecto, que es Eso, Jesucristo. ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo va a hacer la obra. O sea, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros tenemos esas relaciones de invitar a alguien a comer, invitar a alguien a un café, y entonces hablar y predicar el Evangelio, vamos a ir viendo esa obra, esa vida transformada, ¿no? A mí me encanta ver eso, o sea, me encanta ver la obra de Dios, les decía el domingo, o sea, me encanta ver todo lo que Dios ha hecho y ver cómo es verdad, la palabra es la que se cumple. Y Amén. entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, como tú decías ahorita, de una manera humilde, de una manera donde yo entiendo que el poder es de Dios, entonces no me voy a dar vanagloria. Hay Ujú. veces que decimos: "Hey, tú no te puedes ir, porque yo te evangelicé, eres mi hijo espiritual". No, la palabra, yo solamente fui un instrumento. Ujú. Dios me usó, la palabra hizo el cambio, no me debes nada a mí, Amén. Amén. no me debes absolutamente nada a mí. Y es ahí donde yo creo que vamos a encontrar un gran poder, porque mira, amor, hay algo que necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar como iglesia, necesitamos cambiar, necesitamos dejar de pelear. Ujú. Necesitamos dejar de pelear. Ay, a mí el TikTok ya ni me gusta verlo porque salen cada rato hay lives, todos peleándose contra todos. Que estos cristianos contra aquellos, que estos tienen la razón, que aquellos tienen la razón. Imagínate si todo ese tiempo que desperdiciamos peleando, lo usáramos predicando el evangelio. Amén. O sea, necesitamos parar de pelear. Amén. Necesitamos parar de separarnos. Como cuando vieron a los barquitos, ¿no? Mira que andan predicando, déjalos. Déjalos que prediquen. Déjalos que prediquen, Sí, deja eso, todos esos barquitos llevan el evangelio, gloria a Dios. O sea, exactamente. no somos los únicos. Si no, dijo el Señor, si no están desparramando, están juntando para con nosotros, ¿no? Pablo lo dice también, ¿no? Pablo dice, hey, algunos predican por envidia, hasta las nuevas versiones me gusta que dice, algunos predican para hacerme enojar,
pero lo que importa es que el evangelio está siendo predicado. Amén. Y es Amén. ahí donde nosotros necesitamos olvidarnos de las diferencias, ¿no? O sea, a mí me encanta ver un mover que yo veo de repente en esa reunión que tuvimos de pastores. O sea, yo no sé de qué organizaciones son ellos. Muchos los conozco, otros no. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el evangelio sea predicado. Amén. El evangelio es que la palabra de Dios llegue a más gente para entonces poder tener esa vida completa. Amén. Y me gustaría terminar ya con este versículo que me encanta, que resume todo lo que hemos hablado y dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre ha sido invocado y orare y me buscare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su Amén. tierra. Yo creo que en este tipo de ambiente en el cual vivimos, necesitamos humillarnos, necesitamos orarle al Señor, porque cuando Así te es. humillas, vas al Señor con el corazón correcto. Y así tu oración no es, ¿cómo se dice? Interrumpida, no puede llegar a más arriba de lo que es el techo de tu casa. Te humillas, oras y buscas. No es nomás decir, Señor, hola, bye. Aquí No, estoy. buscar es no te vayas de ahí hasta que lo encuentres. Cuando tú buscas, tienes que encontrar. Y si no lo has encontrado, es que no lo has buscado lo La suficiente. sigues buscando. Búscalo. Y así el Señor, o sea, vuélvete de tus malos caminos y el Señor oirá tu oración Amén. y perdonará nuestra tierra, que es Amén. lo que necesitamos. Nos perdonará y sanará nuestra tierra. Amén. Entonces, hoy creo que es bien importante, vivamos el evangelio, disfrutemos el evangelio, recordemos que fuimos salvados, fuimos perdonados, pero sobre todo prediquemos el evangelio. Amén. Prediquemos el evangelio. Amén. Amigos, esto fue todo por hoy. Estamos contentos de que pudieran estar con nosotros en nuestro tercer capítulo de segunda temporada o octavo capítulo en general. Así que Amén. nos vemos la próxima. Dios les Dios los bendiga. bendiga. Bye bye.